Bien, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se escuche, parece Sí, así. profe, se escucha bien. Qué bueno. Eh, bien, antes de empezar con el tema preciso de la clase, voy a hacer algunas precisiones y algunas indicaciones, ¿ya? Deberíamos estar partiendo con el trabajo 4, pero ha surgido un pequeño problema, ¿cierto?, que es necesario resolver, y lo estamos analizando con docencia para poder ver cuál es la mejor solución. Y en cuanto esto esté arreglado, voy a empezar a entonces distribuir los equipos y comentarles y a cada uno ver cómo va el tema de qué le toca hacer y cuál es el proyecto. Igual lo voy a mostrar ahora para que vayan viendo cuáles son las materias y así las puedan ir repasando, ¿vale? Por eso estoy un poco atrasado con eso, pero es lo que está pasando, digamos, surge un problema que hay que resolver, ¿ya? Perdón. Eh, Sobre el ejercicio, voy a compartírselos. A ver si me permite el sistema mostrarlo ahora. Aquí está. Este es uno del semestre pasado. A ver si lo logramos ver. Ya, se ve bien. Esperemos. A ver si lo puedo hacer un poquito más grande para que lo puedan ver mejor. No, bueno, ya no muestra bien. No lo muestra bien, parece. Voy a dejar de compartir para ver si lo comparto más grande. A ver si puedo ahora. Está un poco más grande. Bueno, este es del equipo A, el trabajo presentado para ellos el semestre pasado. ¿Ya? La primera parte sigue siendo como siempre, ¿cierto? Se debe resolver el problema, ¿ya? Debe estar explicados los conceptos involucrados en el desarrollo, la forma en que los conceptos interactúan para realizar la resolución del problema, o sea, cómo están aplicando los conceptos para que funcione. Tienen que estar claras las ecuaciones, las relaciones, las funciones que son utilizadas y las fundamentaciones de las funciones o estimaciones utilizadas para realizar la resolución del problema. Ya que obviamente ya hemos hablado de esto y esto es súper importante. ¿Ya? Que la evaluación sigue siendo lo mismo, los desarrollos que solo muestran operatoria y o procedimientos tendrán un máximo un 30% de puntaje asignado a la pregunta. Es decir, si solo muestran cómo hacer los cálculos, máximo 30%, porque recuerden que eso no es lo más fundamental, sino que es calcular, pero saber por qué. ¿Ya? Los desarrollos que tengan errores de cálculo que impliquen un error de resultado, ¿cierto? Pero que tienen bien explicada la metodología, o sea, tienen súper claro lo que están haciendo, pero se equivocaron por algún motivo en forma importante, quedó el desastre en los cálculos, pero saben las metodologías, los conceptos y la forma en que interactúan, o sea, saben lo que están trabajando, tendrán un máximo de 40% del puntaje asignado. ¿Ya? Eh, Amén de lo anterior, si la explicación del trabajo desarrollado tiene contradicciones o errores importantes, sobre todo de aspectos de materia, o sea, no explican bien algo, implicará un descuento en el puntaje de la pregunta, aun cuando el resto de la explicación y cálculo estén correctos. ¿Ya? O sea, si están desarrollando el cálculo, está bien, toda la materia está bien, salvo un concepto que es clave y realmente eso invalida el trabajo, van a tener un descuento. ¿Ya? Eso ya lo hemos visto siempre. La lección involucrada, la lección 10 completa. Ya, estamos recién partiendo con el tema de curva másica de caudales, ¿cierto? Pero toda la lección tiene que ver con balance hídrico. Ya, entonces vamos a ver los distintos aspectos que nos van quedando para poder resolverlo. Y básicamente la pregunta que hay es, ya, dada la actual situación de sequía que vive el país, que es la misma pregunta que le voy a hacer a ustedes, y que se mantendrá o agudizará en el futuro, le solicitan a su equipo que analice la conveniencia de utilizar el río, que pasa por la estación pluviométrica, en este caso fue el estero Upeo en Upeo. ¿Ya? A ustedes como equipo les puede tocar cualquier otro. ¿Ya? Yo saco datos de la DGA, ¿ya? Para poder trabajar. Para la construcción de un embalse que permita absorber la demanda de agua. ¿Ya? Hay una demanda de agua y eso lo vamos a analizar. El procedimiento que se le solicita a su equipo para el análisis es el siguiente.
Determinar el caudal medio del río para un periodo de retorno de 5 años a lo menos. Ya, pues antes que tener 5 años de datos. Calcular el volumen preliminar de un embalse por medio de análisis de curva másica de caudales para una demanda constante igual al 85% del caudal medio determinado. Ya, probablemente el número cambie en cada equipo, no sé, 85, algunos sí y otros no, pero es lo mismo, o sea, van a tener que determinar una demanda en función del caudal medio, ¿cierto? De los 5 años, y esa es su demanda para trabajar. Simule el comportamiento del embalse, calculado en el punto 2, ya, porque no lo calculado según el método de curva másica, considerando que su base tiene un largo de 950 y un ancho de 1650 metros. O sea, tiene una base rectangular y le doy las indicaciones. Dos lados opuestos tienen una altaluz de 1 a 1, ya, aquí vos sé cualquier otro, y los otros dos lados opuestos tienen un talud 0. Ya, o sea, son verticales. Y finalmente se pide determinar la seguridad de riego del embalse diseñado en el punto 4 para los 5 años de datos. Eso. Eso es lo que van a tener que hacer. Entonces, para que vayan viendo ya temas de qué es lo que es la curva másica, qué tiene que ver esto del embalse, tipo de embalse, ¿cierto? Cómo es, y qué metodología hay que usar del balance hídrico. ¿Ya? Vamos a irlas pasando de a poquito, pero que tengan claro que eso es lo que hay que hacer, ¿ya? Para que vayan afianzando esos conocimientos, porque una vez que los tengan, van a poder trabajar en el proyecto. Yo espero estar mandando antes del viernes los datos a cada equipo, ¿cierto? Y haber resuelto el problema, ¿ya? Pero eso me tiene un poco detenido. No sé si hay consultas sobre este tipo de cosas, sobre esta materia, sobre el ejercicio que voy a mandar. ¿Duda? Aunque quieran preguntar. No, vamos bien. Profe, Sí, profe, dígame, eh, eh, y Sergio. yo lo tengo anotado que es como para la próxima semana. ¿Es Eh, seguro? no puede ser para la próxima semana. No, por último lo corremos, si no es problema. ¿Ya? Porque Mm, surgió un problema. Vamos a ajustar, si que se le ajusta la fecha, se ajusta, no es problema. ¿Ya? Ya, gracias. Así que eso lo voy a ver cuando tenga ya los datos para poder empezar a entregar. ¿Ya? Si hay que mover la fecha, se mueve. No, no es problema. Ya, así que voy a mirar eso. ¿Alguna otra consulta? Profe, Dígame, ok, Pía, sí. Es que dígame. lo que pasa es que se supone que la próxima semana es la semana libre. Sí, ¿Usted va a subir las clases de esa semana o no o, la próxima o se semana corre todo el semestre? no hay clases. No, sí, pero eso, pero va a subir usted como las lecciones, como que Ah, usted las pasó y nosotros las tenemos que estudiar, o se corre todo en una semana. a ver, el tema es las grabaciones de las clases son cuando hay clases. Por lo tanto, la próxima semana no hay clases, no se graba. ¿Ya? Por lo tanto, no se envía esa información. Por lo tanto, no va a haber ningún video de las clases por Meet en el aula. ¿Ya? Porque aquí lo pasando. Y lo otro, las lecciones están todas desde el primer día de clase. Están todas las lecciones de la 1 a la 13, 14 que hay. Están todas las lecciones. Por lo tanto, no, esa información está. Por lo tanto, la pueden estudiar desde ya, digamos. O sea, de hecho, podrían estudiar de la última materia. También se puede estudiar. Entonces, no hay problema. O sea, la materia está, lo que vamos a ir viendo son las clases. Ya hoy día voy a ver algunas materias para poder avanzar. Y el viernes otra materia y teníamos ya con eso listo para trabajar, digamos. No habría mucho más problema. No sé si eso le responde a su pregunta, Pía, o no entendí. Sí, sí, profe, gracias. Ya. Ya, o sea, como sabes, la materia siempre ha estado en el aula, no es la idea de irla subiendo cada vez que hay algo. Alguien la puede estudiar desde antes porque pueden hacerla por algún motivo. ¿Ya? Entonces estamos listos con esto. Ya. Entonces, lo que toca día ver ahora, lo que quiero ver es esto. Voy a tratar de ponerlo en una forma entretenida de verlo. Ya está.
este es un ejercicio, ¿cierto?, que también aplica el balance hídrico, ¿ya? Y este es de un embalse denominado área fija, ¿ya? ¿Por qué área fija? Porque su área basal se mantiene constante en toda la altura del embalse o del recipiente, ¿ya? Pero puede ser igual para un recipiente cualquiera. Entonces ahí no va a variar a medida que vamos subiendo. Por lo tanto, si uno lo mirara desde arriba, cada vez que hace un corte desde arriba en planta, ¿cierto? Siempre va a haber la misma figura, ya sea un rectángulo, un cuadrado, un círculo, un elipsoide, cualquier cosa, ¿ya? No varía. Ya, entonces se tiene una superficie de terreno de 4 hectáreas para construir un pequeño embalse que tendrá una forma de paralelepípedo, ¿ya? Mirándolo así, es como un cubo. En la tabla 1, que se muestra ahí, se presentan los datos de precipitación, evaporación, aporte de río y demanda para un año crítico de diseño, ¿ya? La demanda está referida a las necesidades de riego de una superficie de 10 hectáreas. Y lo que se pide es determinar el volumen del embalse y la altura del mismo, ¿ya? Eso es los datos. Y esto es súper clásico de hacer, ¿ya? Entonces tenemos datos de precipitación para cada mes, ¿cierto? La evaporación para cada mes, el aporte de río para cada mes y la demanda que tenemos, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que este embalse no es para agua potable, sino que es para riego, ¿cierto? Entonces, es como para las plantas. ¿Mm? Entonces, la demanda va a estar ligada a las plantas, para que lo vayamos mirando rápido. Cuando uno hace una primera exploración de los datos, ¿sí?, uno puede ver que de los 4 que hay 3 en milímetros y hay uno en volumen, ¿ya? Entonces, como raro, bueno, ¿qué hago ahora? Porque si yo quiero trabajar con este balance hídrico, que es básicamente un balance masa, si yo sumo y resto, ¿recuerdan? Se sumaba lo que ingresaba y se restaba lo que salía para ver cómo quedaba nuestra zona de estudio. No puedo sumar y restar todo eso. Hay algo raro. Entonces, lo primero hay que mirar y decir, bueno, hay que transformarlo. Hay que transformarlo a algún dato que sea útil, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo cómo se hace. Eh, Estos meses, para que lo tengan claro, cuando uno trabaja con un año crítico, lo que hace es buscar y construir un mes, perdón, un año difícil, un año que tenga poca agua. Ya, por eso es crítico, porque tiene poca agua. Y eso se hace con la estadística que ustedes ya vieron. Se toman los datos de muchos años, ¿cierto? Y uno dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad de cada mes, ¿cierto? La probabilidad de excedencia, por ejemplo, 85%, un 90% de cada mes. Y uno elige un año crítico. Entonces elige el enero más crítico, o el valor que corresponde en el enero más crítico, al febrero, y genera esas tablas, ¿ya? Tanto en precipitación, en evaporación, obviamente, cuando es más malo, ¿cierto? Cuando evapora mucho más. El aporte de río, como es un aporte, significa que una entrada va a ser mucho menor, y la demanda es cuando la planta pide más, ¿ya? Cuando estamos en la peor condición de demanda de la planta. Por eso, este año, si logramos satisfacerlo, significa que años que son más normales, ¿cierto?, tienden a tener más cantidad de agua, van a estar mucho mejor, ¿ya? Entonces, no es que este un año sea obtenido de algún lugar en específico, es construido a través de datos estadísticos, ¿vale? Con la misma técnica que ustedes ya aprendieron, así que tampoco va a variar mucho. Bien, aquí lo mismo que estamos viendo, ¿cierto? El balance hídrico entre estas entradas y salidas. Entonces, tenemos una base del embalse, ¿cierto? Que es un rectángulo y tiene 4 hectáreas. ¿Cuánto tiene de largo, cuánto tiene de ancho? No nos interesa, ¿ya? No importa el área, ¿ya? Podría ser circular o podría tener cualquier forma, da igual. Lo importante sí es que esa forma no se altera en la altura, ¿ya? No hay una alteración de ella. Por lo tanto, para hacerlo simple, yo le hice rectangular, ¿ya? Bueno, decía que era un paralelepípedo, pero podría ser cualquier cosa, ¿ya? Están ahí. Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo?
Bueno, ahí lo obtuve directamente, no lo paso, no lo hice por pedazo. Perdón. Eh, no, salté mucho. Saltó mucho. Perdón. Algo hizo mal. Ya, salté mucho. Ya, bueno, ¿cuáles son las variables de entrada? Esa es la primera pregunta. ¿Cuáles son las variables de entrada? Las variables de entrada, obviamente, es lo que nos aporta. Y uno dice, aporte de río. Obvio, aporte de río porque se aporta. Ya. ¿Cuándo podríamos considerar que el río es salida? Porque puede ocurrir. ¿Ya? Uno tiene un embalse que está entrando agua por la parte de atrás, ¿cierto? Y saliendo por la parte de adelante. ¿Ya? O sea, por la entrada arriba y saliendo por la parte del frente. Bueno, ahí es cuando tenemos un caudal efluente. ¿Ya? El efluente, cuando tiene la E delante, es que está saliendo, ¿no? Que se va. Cuando tiene la A afluente, es que está llegando. Por lo tanto, en este caso, como es aporte de río, sería un caudal afluente, está llegando a nuestro lugar de trabajo, ya a nuestro volumen de estudio. Y cuando es efluente, sale. Pero aquí solamente tenemos el aporte de río, por lo tanto, tenemos entrada. Obviamente, aquí lo que también va a entrar en la precipitación, ¿cierto? Porque esa agua está llegando a nuestro volumen, ¿cierto? Hay que imaginarse la figura y está entrando eh, en la precipitación. A ver si lo puedo dibujar mejor, porque si no, así va a ser más simple. Dame un segundo. Voy a ver si puedo compartir otra ventanita. Ya, espero que esto se comparta. Sí, está compartiendo. Entonces supongamos que esto en la zona, ¿cierto? Son las 4 hectáreas. Ya, son las 4 hectáreas. Entonces viene desde arriba, de alguna parte, un caudal, ¿cierto? Caudal afluente. ¿Ya? Que viene llegando. Lo otro es que aquí vamos a tener una nube, ¿cierto? Y va a llover. Sí, mis dibujos son fome, está claro, pero espero que sean explicativos. Entonces llueve y cae agua sobre nuestra área de trabajo, ¿cierto? Cuánto tenemos una cantidad de agua que nos aporta. Luego tenemos evaporación, ¿cierto? El agua que esté aquí va a ir saliendo por radiación solar, ¿cierto? Se va a evaporar. Y vamos a tener una salida que va a ser la demanda. ¿Sí? Hasta ahí vamos todos bien, todos tienen claro. ¿Alguien se perdió? ¿No? Bien. Entonces, voy a volver al otro para poder ir viendo. Esto es raro porque estoy saltando de una ventana a otra. Ya, entonces tenemos cuáles son las variables de entrada. Precipitación, claro, aporte y aporte de arriba. Esto ya lo vimos. ¿Cuáles son los de salida? Ya lo vimos. Evaporación y demanda. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar con la famosa ecuación de balance hídrico, en la cual estamos viendo que la variación de almacenamiento, variación de stock, es la entrada menos la salida. Bien. Entonces, bueno, el problema es que ya lo vimos, no están las mismas unidades. Y ese es el lío. Hay que cambiar las unidades para poder trabajar adecuadamente. Entonces, ¿qué conversión se debe hacer para cada una de las variables? ¿Cierto? Para que tengan la misma unidad. Tenemos una área de 4 hectáreas, ¿cierto? Que es el embalse. ¿Ya? ¿Y qué es lo que afectaba al embalse? ¿Se acuerdan del dibujo? ¿Qué variable afectaba en el embalse? ¿Se acuerdan? ¿Me van siguiendo? La demanda y la evaporación. Ya la evaporación era uno, la demanda afectaba también el embalse, pero ¿qué era lo que salía directamente del embalse? Mira, lo voy a mostrar de nuevo. Lo voy a mostrar de nuevo. Lo voy a mostrar de nuevo. Dame un segundo. Ya. El embalse.
¿Qué es lo que le llega directamente? Ahí está. ¿Qué es lo que le llega directamente al embalse y qué sale del embalse directamente? ¿Qué variables son las que entran Caudal, y hay que transformar? Digamos. ¿Cuáles son? caudal, Ya, el caudal está entrando, pero habría que transformar el caudal en metros cúbicos. Porque la precipitación viene en milímetros. Y la evaporación viene en milímetros también, ¿cierto? Y este está en milímetros. ¿Sí? Ya. Viene el caudal, está en metros cúbicos. Y cuando estábamos viendo la ecuación de variación de stock, ¿cierto? Decía que era lo que ingresa menos lo que sale, medido en volumen. ¿Cuál de todas estas tiene condiciones de volumen? La precipitación, la evaporación, la demanda, el caudal aportante. ¿Cuál de los cuatro tiene que ver con volumen? Está en unidades de volumen. ¿No se acuerdan? ¿Cuál tiene unidad de volumen directo? las precipitaciones. Presente en milímetros. ¿Es una unidad de volumen? No, pero no eran medidas en milímetros, parece. Sí, pues la precipitación se mide en milímetros. La magnitud, No, pero me refiero al ¿cierto? volumen, que usted da una relación. Ya, pero por lo tanto no está en volumen directamente. Hay una relación Sí, entre ellos. Entonces, no viene de unidad de volumen. Por lo tanto, milímetros no es una unidad de volumen. Sería el caudal. El caudal, ya, porque viene en metros cúbicos, ¿cierto? Entonces, este tiene unidad de volumen. Por lo tanto, este ya está ok. El caudal aportante lo tenemos listo. No hay que modificarlo. Por lo tanto, todos los que tienen milímetros hay que modificarlo. Pregunta. Para pasarle la precipitación que está en milímetros a volumen, ¿cierto? Si está en milímetros, me quedo chueco el indicador, ¿cierto? Si está en milímetros, ¿cierto? Lo tengo que multiplicar por algo para que me dé metros cúbicos, ¿cierto? ¿Por qué tendría que multiplicarlo para conseguir los metros cúbicos? Es decir, estos milímetros, ¿cómo voy a saber cuánto es el volumen que me están aportando a mi zona de estudio? ¿Por cuánto tendría que multiplicarlo? ¿Por qué cosa? ¿A alguien se le ocurre? Por el área. Ah, esto es por un área, vale. ¿Qué área? ¿Qué área se le ocurre? Está claro, por un área que tenga unidades especiales para poder pasar a metros cúbicos, ¿cierto? Sabe que es una conversión de unidades, ¿no? Porque estos son, en realidad estos son 10 elevado a menos 3 metros, multiplicado por un área que esté en metros cuadrados, y eso entonces nos va a dar metros cúbicos. ¿Sí? ¿Estamos claros? Hasta ahí como que todos estamos ok. ¿Cuál sería entonces el valor de esto? ¿Cuánto tendría que multiplicarlo? ¿Qué área estaría siendo afectada por la precipitación? Que nos interesa a nosotros, por supuesto. Obviamente hay un área mucho más grande donde llueve, pero hay una que nos importa. ¿Cuál creen ustedes que sería? ¿Alguna idea? La de estudio, Ya, ¿y cuál es esa? las 4 hectáreas. Ya, esas 4 hectáreas, ¿a qué están referidos? ¿Se acuerda? ¿Se Al acuerda a qué área del está referido? embalse. Correcto. Entonces, este es el embalse. Entonces, ¿dónde está cayendo el agua? En muchas partes, pero ¿dónde le importa a nosotros? El embalse, ¿cierto? Pero también cae agua acá, cae agua acá, cae agua acá. Bueno, toda esa agua que está ahí está asumida en el caudal de entrada, en el caudal frente. Por lo tanto, esta que está aquí no ha sido considerada, ¿cierto? Pero todo el resto del agua sí. Por lo tanto, nos falta considerar la precipitación que cae sobre el embalse. Por lo tanto, esta área sería 4 hectáreas. ¿Ya? Entonces ya podemos transformar la precipitación, ¿cierto? En en unidades de volumen de metros cúbicos, si multiplicamos cada valor, ¿cierto? De la magnitud, ¿cierto? Aquí la magnitud, por las 4 hectáreas y nos da el valor adecuado. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguien no entendió? ¿Alguien se perdió? ¿Alguien quiere alguna aclaración?
¿Vamos bien? Ya, entonces tenemos listo ese caso. Bueno, ahora, ¿qué pasa con la evaporación? Tenemos de vuelta la evaporación, ¿cierto? ¿Cierto? La evaporación, que está también en milímetros, vamos a poner 10 elevado a menos 3 metros, ¿cierto? Por algo hay que multiplicarlo para que nos dé el volumen, ¿cierto? En metros cúbicos. ¿Por qué hay que multiplicar esa unidad? ¿Por qué habría que multiplicarlo? Para que llegue a metros cúbicos. Tenemos solamente 10 elevado a menos 3 metros. ¿Qué tendría que ser? ¿A mí se le ocurre? ¿No? Alguna analogía. Ya vieron qué pasa con la precipitación. Ahora, ¿qué pasa con la evaporación? ¿De dónde está yendo el agua? ¿Dónde está evaporando? En el caso de que se pueda evaporar, por supuesto. ¿De dónde sacaríamos esa agua? ¿A alguien se le ocurre? Del área de estudio, Ya, ¿y cuál sería el estudio? las 4 hectáreas también. Ya, sería el envase, ¿cierto? Porque aquí tenemos agua acumulada y de aquí se evapora. Por lo tanto, sería un área y esta tendría de nuevo 4 hectáreas, que es la que nosotros tenemos. Y eso entonces nos va a dar el volumen. Ok, entonces tenemos listo la evaporación. Entonces tendríamos tanto el caudal como la evaporación y la precipitación ya en volumen, en metros cúbicos, ¿cierto? O en miles de metros cúbicos, a depender de lo que corresponda. Ahora nos falta la demanda. Ya, la demanda, ¿cierto? La demanda también está en milímetros. Bien, por lo tanto será las unidades de demanda, ¿cierto? La cantidad de demanda en milímetros. Vamos a ver de nuevo cómo corresponde. Vamos a hacer así. Por 10 elevado a 3 milímetros por algo, ¿cierto? Que nos va a dar un volumen en metros cúbicos. ¿Por qué habría que multiplicar esa demanda para que nos diera el valor de metros cúbicos? ¿Qué tendría que hacer? ¿A alguien se le ocurre? Obviamente está en relación con lo que ya hemos mirado, o sea, para poder cacharlo. En términos conceptuales, ¿qué es lo que habría que multiplicar una altura para conseguir un volumen? Si tengo una altura y quiero sacar un volumen de eso en un espacio, ¿cómo lo hago? Multiplicarlo por un área. Ya, entonces aquí estamos claro que es un área. Vale, ¿cierto? ¿Qué área? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué área podría ser? A la demanda, ¿cierto? Porque la demanda nos dice que necesitamos tanta agua, tantos milímetros en esa área. ¿Qué área vamos a usar? ¿Qué área deberíamos usar? ¿Se acuerdan quién quería el agua, no? ¿Quién va a usar el agua? ¿Quién la va a consumir? ¿O qué, digamos? ¿Quién la va a consumir? Para riego. Ya, es para riego, ¿cierto? Por lo tanto, hay una plantación en el embalse, en esa área donde está el embalse. ¿Vamos a plantar o vamos a inundar? Vamos a inundar. Vamos a inundar. Por lo tanto, aquí no van las plantas. Entonces tiene que haber un área, estamos correctos. Pero ¿qué área será la que nos tendremos que multiplicar? Es el área de la plantación que se va a regar. Claro, correcto. Este es el área de cultivo, digamos, ya de cultivo. Y que si no me equivoco eran como 10 hectáreas, ¿no? Así. ¿Ya? Y ahí lo tenemos. Entonces, hemos pasado todo a volumen, ¿cierto? Tanto la precipitación como la evaporación, como la demanda,
y veníamos con el caudal al frente. Entonces tendríamos todo en volumen, ¿cierto? En metros cúbicos, en miles de metros cúbicos, ahí vemos en qué unidad va a quedar eso, pero tenemos todo al final en metros cúbicos, con un número grande o pequeño antes, pero da igual, está dimensionalmente correcto. ¿Les quedó claro esto, no? ¿O quedaron con duda? Ya. Entonces, ojo, cuando tenemos demanda, la demanda es lo que saca agua. Y si tenemos plantación, no es en la zona que inundamos, es ilógico, sino que es donde las plantas están. ¿Cómo saber cuánto demanda las plantas? Lo vamos a aprender en hidráulica aplicada. Ahí van a ver eso. De hecho, ahora van a entrar ellos en este trabajo de ver cuánta agua requieren las plantas. Ya. Estamos aquí. Voy a ir a... De nuevo, esto está aquí. Bien. Entonces tenemos 4 hectáreas, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Ahí está. Las 4 hectáreas para precipitación, evaporación y demanda de río, ¿cierto? Y demanda. Y entonces... A ver si me deja avanzar. Lo transformamos, ¿bien? Ahí multiplicamos cada uno de los valores. La precipitación va a pasar a metros cúbicos. ¿Por qué? Porque teníamos el área, ¿cierto? Y la multiplicamos por las 4 hectáreas. Lo medimos por las 4 hectáreas. La evaporación, que eran 193, el aporte de río que igual, y la demanda la multiplicamos por el área que corresponde. ¿Ya? Y ahí tenemos. Entonces tenemos todos los datos de cada mes, ¿cierto? De precipitación, evaporación, aporte de río y demanda. Ok. Y están consistentes en la unidad. O sea, si yo sumo el resto de estos valores, ¿cierto? Siempre va a tener metros cúbicos. Estoy sumando metros cúbicos, estoy restando metros cúbicos, por lo tanto el resultado va a ser metros cúbicos. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿cuánto es el tamaño del embalse según esto? Eso es lo que nos están preguntando. Bien, entonces, veamos. Vamos a aplicar entonces la relación de evasión de stock, es lo que ingresa menos lo que sale. Bien, entonces, el primer mes, ¿cuál sería la entrada? Ya vimos, precipitación y aporte de río, y la evaporación y la demanda son salidas. Por lo tanto, habría que ver qué pasa este mes. Si entra en forma neta más agua o sale más agua. El delta si es positivo o negativo. Es raro que sea cero, pudiera ocurrir en algún minuto que sea cero, pero que está justo entrando lo mismo que está saliendo. Naturalmente, eso es una condición muy extraña y probablemente sea muy temporal, no alcanza a durar ni un mes. ¿Ya? Pero lo normal es que tengamos esa variación. Ya. Entonces, tenemos la precipitación, el aporte, la demanda, y nos da un delta S, ¿cierto? Hay un delta de 17,648 metros cúbicos, 17.148 metros cúbicos. Yo lo puse entre paréntesis para que quede claro que es negativo, ya. Esto es la nomenclatura de contabilidad. La contabilidad lo pone entre paréntesis. Ya, pero me pareció adecuado mostrarlo aquí porque queda negativo. Ya. Lo mismo pasa en la evaporación, ¿cierto? Aquí en el mes de febrero no tenemos una precipitación y da 14.087. Marzo, ¿cuánto daría? ¿Alguien se atreve a poner marzo? ¿Cuánto daría marzo si hiciéramos la variación de stock? ¿Cuánto les da? ¿Es positivo o negativo? ¿Alguien lo puede calcular? ¿Sí? Menos 8.511. Ya. ¿Cuánto es negativo? 8.500. Bien, lo mismo, está bien, negativo. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos es que en el mes de enero, febrero y marzo, ¿cierto? Tenemos una salida de agua. ¿Ya? En el neto estamos sacando agua al sistema. De nuestro volumen de donde teníamos el volumen todo el análisis, ¿cierto? Nuestro volumen de estudio, estamos sacando esa cantidad de agua. Después para abril viene positivo, para marzo, para mayo también viene positivo, tenemos el positivo y vuelve a ser negativo en octubre, noviembre y diciembre. Entonces uno dice, bueno, esto tiene lógica, porque los meses positivos son los meses de invierno, o sea, otoño, invierno, ¿cierto? Básicamente algún mes
No, de invierno, en septiembre, que es más o menos un mes de primavera, pero también es un mes lluvioso, ¿cierto? Comparado con los otros. Y obviamente ya para el verano, ¿cierto? Y el principio del otoño llueve poco, ¿cierto? Entonces ahí tenemos valores negativos. Entonces sería como un ciclo normal. O sea, tenemos agua en invierno, pero nos falta agua en verano. ¿Ya? Una acotación. Hay veces que los análisis no parten en enero, no calculan el año como de enero a diciembre, sino que, por ejemplo, parten de octubre, ¿cierto? Hasta septiembre, o de marzo y terminan en febrero. Ahí va a depender. ¿Por qué? Porque si tienen, parten puros valores negativos, o positivos, o positivos pues negativos. Eso es para un tema de poder trabajarlo y lo que hacen es ver los años desde el punto de vista del riego o del uso agrícola más que el año calendario. ¿Ya? En el caso nuestro lo vamos a ver como año calendario porque es igual, digamos, no hay diferencia. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Perdón. Que estamos súper bien en el invierno y estamos súper mal en verano. Y la demanda, fíjense, la demanda es en verano y parte del otoño y ya básicamente terminando la primavera y partiendo el verano. Entonces tenemos agua cuando básicamente no vamos a regar y nos falta agua cuando queremos regar. Ese es el lío. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ya lo vimos en la clase anterior. Tomamos el agua que nos queda, ¿es cierto? Esta agua importante para el positivo, los guardamos, ¿cierto? Lo ponemos en algún lugar para guardarlo y lo entregamos en los periodos en que nos falta, ¿ya? Y ese lugar se llama embalse. Bien, entonces la pregunta es, ¿de qué tamaño hago el embalse? Porque tengo que tener claro de qué tamaño va a ser, pues no lo voy construyendo a medida que lo voy necesitando. ¿Ya? Hay que hacer un estudio. Entonces, vamos a separar esto. Vamos a decir, mire, hay unos déficits, esto es lo que nos falta. Hay un periodo de exceso, esto es lo que sobra. ¿Ya? Ojo aquí, estamos haciendo una asunción de que podemos usar todo el caudal del río, lo que no es cierto. ¿Ya? Pero para motivos de entender esto es mejor. Porque básicamente lo que vamos a poder embalsar o no es nuestros derechos de agua, ¿cierto? Que hay que pedirlo, hay que tenerlo para poder trabajar con ellos. ¿Ya? Pero supongamos que podemos usar todo el río. ¿Ya? No corresponde porque además hay que dejar un caudal ecológico, unos temas, pero para evitar eso, vamos a hacerlo con esto. ¿Y cómo pues consideramos todos esos valores? Bueno, eso se va agregando a la tabla. En vez de tener 4 columnas, podemos tener hasta 200 columnas tranquilamente. Que tiene más de un propósito, que tiene un tema hidroeléctrico, que tiene un tema de uso de agua potable, que además hay que dejar el caudal ecológico, que además solo tenemos ciertos derechos, por lo tanto hay que dejar pasar otra cantidad de agua, todo ese tipo de cosas que básicamente es colocar más valores de entrada o valores de salida, y la operatoria sigue siendo la misma, solo que tenemos más variables, ¿cierto? Más datos, es lo mismo, ¿ya? Funciona igual que esto, solo que metemos más columnas, ¿vale? Así que no se preocupen porque funciona igual. Entonces, si tenemos un déficit y tenemos un exceso, entonces, ¿cuánto es lo que nos falta? Bueno, nos falta lo de enero, nos falta lo de febrero, nos falta lo de marzo, nos falta lo de octubre, nos falta lo de noviembre y nos falta lo de diciembre, ¿ya? No es que me falte solo 17.000 en este de aquí, sino que falta 17.000 más 14.000, porque si yo tengo juntos solo 17.000, puedo entregar en enero, pero febrero no entrego. Entonces, todos estos valores juntos tengo que tenerlos. De la misma forma, yo tengo 544 aquí, ¿ya? Aquí tengo 24.000, aquí tengo 36.000, aquí tengo 44.000, ¿ya? Entonces, todos estos es lo que puedo juntar, porque cada mes, no es que este se acumule en el siguiente mes, sino que es por cada mes. Y eso hay que tenerlo súper claro. Esto pasa en cada mes, por lo tanto yo puedo juntarlos y me da un valor. ¿Qué ocurre? Eso es lo que dice aquí. Yo tengo básicamente 60.000, 50.499, 60.000 metros cúbicos que me faltan, pero yo tengo 140.000 a disposición. Y aquí viene la pregunta. ¿Con cuál de estos dos valores tengo que construir el embalse
¿A alguien se le ocurre? ¿Alguien apuesta? Con el valor del déficit, Ya, ¿por qué lo haría usted con el valor de déficit, Benjamín? para que se pueda satisfacer por los otros meses. La idea es llenar el embalse con los 60.000 y que se vaya distribuyendo a lo largo de los 6 meses que falta. Correcto. Ya, Benjamín tiene toda la razón. Porque nos faltan 60.000. Por eso usamos este. Y estos, aquí hay que distribuir los 60.000 en los periodos de déficit. Si llego a un embalse más grande y digo, hago uno de 140.000, porque uno podría hacerlo y de hecho puede llenarlo, ¿ya? En este ejemplo. Pero ocurre un fenómeno. Voy a hacer 140.000, voy a usar 60.000, me voy a quedar con 90.000 metros cúbicos en el embalse. ¿Y qué hago con esa agua? O sea, ¿para qué construir un embalse tan grande si jamás ni siquiera voy a llegar al 50% con el gasto que tengo? Entonces no vale la pena hacer un embalse más grande de lo que requerimos. Obviamente el déficit, cuando uno diseña, ¿cierto? Cuando se diseñan los embalses en la realidad, se hacen estudios súper profundos para determinar cuál es el déficit, no solo el presente, sino que el futuro, ¿ya? Se hacen proyecciones, se hacen un montón de análisis, se hacen varias hipótesis, y en función de ello se ve cuál es el tamaño del embalse, cosa que dure una buena cantidad de tiempo, ¿ya? Porque los usos de agua van variando en el tiempo. Y ahora, la típica pregunta, pero es que, profe, si tenemos más agua embalsada, podemos usarlo para otras cosas. Sí, pero no tiene sentido, porque si no le tengo un gasto, un uso ahora o futuro, no lo proyectado, ¿para qué lo voy a hacer más grande? Si quiero usar más agua, bueno, entonces invento los déficits y lo aumento. O sea, entonces podemos usarlo para otras cosas. Podríamos usarlo ahora, no solo la demanda de riego, sino podríamos asumir una demanda de uso para agua potable, por ejemplo. Entonces ahí se suman, hay un déficit más grande, porque se suman dos demandas, ¿cierto? Y ahí tenemos una cosa más grande, y ahí obviamente el valor de aquí, ¿cierto? El déficit sea más grande, y podemos construir algo más grande. ¿Me entienden o no? ¿Me sigue la idea? No es construir el embalse más grande que pueda, es construir el embalse adecuado para lo que requerimos. ¿Ya? Esa es la idea, no es otra. ¿Ya? Aunque no sobre agua. Suena raro, porque es que me sobra agua. Ya, pero déjela, tranquilo, ¿sí? ¿Para qué lo va a usar? Es más, si estos fueran derechos de agua, usted dice, entonces tengo una cierta cantidad de derechos de agua disponible que los puedo vender, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí tengo un negocio aparte para poder trabajar. ¿Ya? Y de hecho eso me ayudaría a pagar, ¿cierto? No sé, los estudios que hay que hacer para hacer el embalse. ¿Ya? Entonces tampoco es llegar y ver el tema. Pero la pregunta, bueno, había dos preguntas. Una, ¿cuál es el volumen del embalse? Estamos bien, ¿cierto? Eh, sería los 60.000, y aquí vemos entonces que tenemos un área de 4 hectáreas. Por lo tanto, si tenemos estas 4 hectáreas están estables todo el tiempo es la misma, nos falta saber la altura. Bueno, pero eso hacemos al revés, po. Tenemos el volumen, ¿cierto? Tenemos el área. Si yo divido volumen por el área, me da la altura, ¿cierto? Entonces, la altura de agua sería de 1,5 metros, más o menos, ¿ya? Sí, 1,49 metros. ¿Sí? Esa sería la altura de agua en el embalse, ¿ya? Pero uno nunca lo hace exactamente de cuánto es el agua que está, ¿ya? Sino que hay que darle una condición un poco más alta. Entonces, la altura del embalse le vamos a dar 2 metros. Bien, ahora les voy a explicar por qué eso. Déjame cambiar salir de aquí. Y una ventana. Voy a compartir esta de acá. A ver, ¿se puede? ¿Se ve? Ya, ahí está. Que es lo mismo que estaba viendo hace un rato. Voy a subirlo esto para verlo bien. Ya. Entonces, voy a hacer el dibujito del embalse, ¿cierto? Y vamos a hacer el paralelepípedo. Bien, ahí están las líneas, ¿cierto? Ustedes tengan más imaginación porque yo dibujo mal y además esto de normalmente usarlo.
Sabemos que la base es 4 hectáreas, ¿cierto? Y aquí tenemos 1,5 metros en agua, ¿vale? Pero ocurre un fenómeno. Si estamos, lo voy a hacer un corte y lo vamos a hacer así. Supongamos que esto es el 1,5 metros. Y uno dice, voy a hacer la pared de agua aquí. Justo ahí. ¿Ya? Estoy justo en el 1,5 metros. Lo más probable es que si hay cálculos que hacer, por ejemplo, y en los cálculos, bueno, que realizamos, recuerden, vienen de estadística, vienen de algunos elementos de datos reales, pero lo hemos manejado. Por lo tanto, el número, si bien es uno que nos está guiando, no es real ese número. Pudiera haber una variación. Entonces, el primer problema que tenemos es que pueden haber variaciones en los datos. ¿Ya? Y dice, pero no importa, que se vaya esto sin ningún problema, porque aquí lo usamos como vertedero y esto se larga. ¿Ya? Y siempre va a tener esa altura. ¿Ya? Sí, estamos bien. Pero el problema que si yo tengo solamente 1,5 metros de altura, lo voy a poner de frente, ¿cierto? Ahí está el muro de 1,5 metros, el agua va a salir por toda la parte de arriba. ¿Ya? Va a caer. A ver si lo puedo poner de otra forma para que se note mejor. El agua va a salir por todo el frente del 1,5 metros. Lo que no es bueno para una obra hidráulica, porque se está yendo toda esta parte de aquí. Y si uno esto lo hiciera, por ejemplo, de grava o de tierra, apenas pase por aquí el agua, se nos va todo el embalse. ¿Ya? Y eso no es lo que queremos. Piense que este es un embalse pequeño, por lo tanto, un embalse pequeño, lo más probable, ¿cierto?, es que sea de tierra. No vamos a gastar muchas lucas. ¿Ya? Esto puede ser ahí un embalse para una parcela menor importante, un predio grande, se puede hacer este embalse. Entonces, yo no quiero que salga por ahí el agua, me conviene que salga por otro lado. Entonces, yo digo, pongo más arriba esto, por lo tanto, va a estar más arriba esto de aquí. Y dicen, ya, pues, pero si a esta altura salía el agua, saldrá por más arriba. No, porque ahí viene la gracia. Cuando uno diseña, voy a ponerlo así, esto mirado en planta, bien, aquí va a estar el murito. Pretil. Porque es chiquito. Este lo hago más grande, pero en alguna parte, ¿cierto? Voy a hacer un canal de salida con un vertedero que va a tomar el agua y lo va a devolver. ¿Y qué se tiene esto? Que aquí va a haber un vertedero que su labio va a estar a 1,5 metros del fondo. Entonces yo saco el agua por este lugar y yo la conduzco. Cuando uno diseña, uno conduce el agua. Le va a decir por dónde va a salir, no sabe por dónde el agua quiere. ¿Ya? Sale por aquí. Entonces, para obligarlo a salir por aquí, yo he levantado, ¿cierto?, el pretil o la pared del embalse, ¿cierto? Entonces, cuando llegue por sobre el vertedero, que va a estar aquí, por ejemplo, va a estar a esa altura, lo que va a ocurrir es que se va a ir por aquí el agua. Y aquí no va a molestar. Y se va a ir por el camino que yo le di. ¿Ya? Eso es importante en el diseño. Por eso hay que darle esto más altura. ¿Ya? Entonces, ahí hay que darle, decimos, una revancha. Esto ya creo que lo comentaron con el profesor López. Una revancha. ¿De cuánto? Y aquí venimos siempre el problema. Va a depender. ¿Ya? Yo cuando hice el ejercicio, voy a dejar de compartir. Vamos a mostrarles el otro. Dije que era de 2 metros, o sea, le di 50 centímetros, lo que es básicamente un tercio de la altura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es algo pequeño. ¿Ya? Y probablemente no me salga no salga tanto más caro. ¿Ya? Porque si es de tierra y estoy usando máquinas, mover un poco más de tierra tampoco va a ser muy complicado. ¿Ya? Sí, es más caro, sí va a ser más caro. Pero el costo de eso comparado con la seguridad que le doy es mucho más claro. Alguien podrá decir, pero es que yo con 20 centímetros estoy listo, en vez de darle un metro 50, va a 2 metros, yo le doy 1,70 metros. También está bien, pero es criterio. Ya, ahí vamos a ir viendo el tema.
Ahora se dice, mira, tengo una de 200 metros de alto y le doy 20 centímetros, no, po. Ahí ya estamos complicados. Si la pantalla tiene 200 metros de alto, ya, no, sea menos exagerado, démosle 120. Ya. Si tiene 120 metros de alto la pantalla, la pared de un embalse enorme, como el que yo se le di Cel, no le puedo dar 20 centímetros. Ahí tranquilamente le doy unos 4 o 5 metros, ¿ya? Porque no vaya a ser de que por un error pequeñito, ¿cierto? El agua pasa por encima de la pantalla y se la lleva. Y un embalse grande, si se llega a ir una de esas eh, presas, digamos, lo que hay abajo, chao, desapareció, ¿ya? Y ha ocurrido, lamentablemente ha ocurrido. Hay embalses que se han ido, se van, ¿ya? Y cuando se van con todo lo que es para abajo, hasta que ya hay una zona plana y se detiene un poco el tema, pero la luz que baja, se los encargo, o sea, es súper complicado, es peligroso. Por lo tanto, ¿cuánto es la revancha? Va a depender de cada caso, ¿ya? Lo ideal es ponerle algo que sea lógico, ¿ya? O sea, no me van a decir, no, es que como mide 1,50 le doy 5 metros de revancha. No, pues ahí estamos ya fuera de cualquier rango, ¿ya? Es 50 centímetros porque además es más fácil con números enteros, 2 metros, tampoco es tanto, 2 metros es un tipo alto, ¿ya? O sea, un tipo de la NBA lo pasa, ¿ya? Entonces tampoco es como tan raro ver un perfil de ese tamaño. Eso, eso es lo que les quería contar hoy día. Entonces no sé si ahora me entendieron, espero que sí, ¿ya? Si tienen alguna consulta o duda. Profe, una Sí, pregunta respecto a la dígame. revancha. ¿No hay ninguna norma que defina una altura mínima? No, no hay altura mínima de revancha, aunque en hidráulica aplicada vamos a ver el tema de que hay para grandes embalses, estos embalses muy grandes, se producen ciertos efectos. Por el viento, por ejemplo, hace lo que se llama el fletch. O sea, el fletch es la distancia que tiene el viento, que recorre, y genera que el agua no esté horizontal, sino que se la dé. Empuja el agua contra el muro, y eso va a conseguir una altura, ¿ya? Luego se van a generar olas. Si es mucho el viento, no sé si alguien ha visto un lago grande y tiene olas, no son como las del mar, ya no miden 15 metros, ya, ni 2 metros. Pero pueden medir 40 centímetros, 30 centímetros sin ningún problema, ¿ya? Sobre todo los lagos muy grandes, o sea, los embalses muy grandes. Entonces, eso hay que sumárselo, ¿ya? Esos dos. Después hay otro más que no me acuerdo en este momento cuál es. Son como tres o cuatro indicadores que hay que mirar. Y aún así uno llega a una altura, ¿ya? Eso es como lo mínimo. Pero uno igual, le pone otro poquito más. O sea, uno calcula todas las posibles alturas que van a haber y le pone un poquito más. ¿Ya? Siempre. En ingeniería hay que entender que muchas veces uno llega y dice, me curo en salud y ocupa un factor de seguridad sobre uno y lo pone ahí. ¿Ya? Nosotros no tenemos factores de seguridad. Son estas cosas como la revancha, es un tanto. ¿Ya? Y va a depender de, obviamente, como les digo, qué tanto sabemos de cuánto va a ser las alturas. ¿Ya? Pero eso es qué tan seguro uno está de lo que está calculando. Pero aún así les digo, siempre van a poner una cantidad extra por si acaso, ¿ya? Nadie les va a decir es por si acaso, no, uno pone, y además una revancha de seguridad, siempre lo pone así, revancha de seguridad de tanto, listo. Y todo el mundo queda tranquilo porque igual le agregó este extra y no se quedó únicamente con los datos teóricos, ¿ya? Es una opción ya tradicional, ¿ya? No sé si responde a su pregunta, Nicolás. Sí, profe, gracias. Bien. ¿Alguna otra consulta que haya quedado? ¿Duda? ¿O quieran preguntar? Profe, yo me perdí con la revancha. Ya, ¿en qué parte se perdió con la revancha? Cuando usted lo dirigía al flujo. Eso. Ya, lo que pasa es que todos sabemos, o sea, si todos hemos visto alguna vez un embalse, ¿cierto? Uno mira, piensa en embalses gigantes que tienen una pared de hormigón al frente, ¿ya? ¿La tienen la imagen? ¿Qué es lo que uno quiere? Que el agua, si llega muy arriba por cualquier motivo, ¿cierto? No pase por sobre toda la pared. De hecho, uno esperaría que no pasara por la pared, aunque uno a veces prepara sistemas de vertedero en las paredes, porque no tiene otra opción, sino que construye un vertedero lateral, en otro lado del embalse, ¿ya?
que ese sí va a tener, en este caso, el 1,5 metros. Va a tener justo el tamaño que nosotros queremos. Pero no podemos arriesgarnos que todo el perímetro tenga esa altura. Por lo tanto, dejamos el lugar del vertedero con esa altura y todo el resto lo levantamos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el agua al empezar a entrar, ¿cierto? Va a tomar un poquito de altura, que es otro factor que hay que también mirar, con el tema de la descarga. El vertedero va a tomar una altura del agua y va a empezar a salir por el vertedero, ¿sí? Como lo que viene en hidráulica. Pero para asegurarse de que salga por ese lugar el agua, entonces todo el resto tiene que estar con una altura mayor. Y esa es la revancha. ¿Sí? ¿Le expliqué? Sí, profe, gracias, ahora sí entendí. Ah, excelente. ¿Alguna otra duda que quede por ahí? ¿Sí, no? ¿Sí, no? ¿No? ¿Alguien que por ahí quiere decir algo? ¿Consulta? Profe, Dígame, tengo una Samín. duda con respecto a un embalse, porque nosotros ¿Sí? acá tenemos un embalse de 4 hectáreas, eso es un área bastante grande, y tenemos 2 metros de altura. ¿Sí? Si bien el embalse es grande para captar la mayor cantidad de agua por la lluvia, ¿Mm? ¿por qué ese tamaño tan excesivo con respecto a las dimensiones de altura? Ah, porque es el ejercicio que estoy planteando. En realidad, el embalse hay que ver cuál es el área en función de lo disponible. ¿Ya? Claro, puede haber sido 1 hectárea, por ejemplo, pero habría sido mucho más alto. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hay que cuidar? Y este también es un tema súper interesante. Cuando uno hace un embalse, aunque bien no van a ser de esta forma de área fija, es muy raro porque va bien en un estanque, ¿no? Un tipo estanque o piscina, que uno puede construir completo. Cuando uno hace un embalse en forma natural, lo que uno ve es cuál es el lugar disponible. ¿Ya? Y todas las paredes, salvo una, son naturales, son de terreno. ¿Ya? Entonces uno tiene que ver que el terreno no filtre, no infiltre, perdón, no, disculpen, no infiltre, no tenga problemas, ¿cierto? No tenga suelos que se puedan disolver, un montón de cosas, hay varios estudios que hacer. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer uno? Dice, mira, ¿qué me conviene más? Inundar mucha área, ¿cierto? Y construir algo chiquitito, que sería el pretil, o sea, o la pantalla, ¿cierto? Del embalse, la presa. La hago chiquitita, por lo tanto gasto poco material, lo hago rápido y todo eso. Y el resto se inunda y inunda una gran parte que es terreno natural. O inundo menos, pero construyo algo muy grande. Entonces la lógica dice, construya menos y aproveche de inundar más. ¿Ya? Esa es la lógica. Porque mientras más pequeño sea, ¿cierto? Va a tener menos problemas. Menos material, menos probabilidad de falla, ¿cierto? Imagínense la cantidad de hormigón que tienen que ser para grandes presas. O sea, estamos hablando, yo no le estoy mintiendo con presas 70, 100, 120 metros de altura. Esas existen, están construidas. ¿Ya? O sea, son paredes que si uno se pone en la parte más baja, que hay que tener harta valentía para estar parado ahí, sabiendo que al otro lado tiene una brutalidad de agua. Imagínate que son 70 metros de agua. ¿Ya? O sea, eso vuela cualquier cosa. Y uno mira para arriba, es gigantesco, es enorme. Entonces, ese tipo de cosas, un instrumento mejor lo hago más pequeñito, inundo más, ¿ya? Porque es más fácil controlar y ver una zona pequeñita que una gran pared, ¿ya? Entonces, no se preocupe por eso. Ahora, en cuanto a que es grande o es pequeño, claro, nos cuesta mirar las relaciones. Aquí, un embalse de 4 hectáreas puede ser tranquilamente para una parcela, ¿ya? Una parcela grande o perdón, una parcela. Un fondo grande, ¿cierto? En el sur se puede hacer tranquilamente una 4 hectáreas, no hay ningún problema. Y lo van a tener ahí. De hecho, hay embalses más pequeños también, ¿cierto? Que son recolectores nocturnos, toman agua durante la noche y lo entregan durante el día. Pero un embalse estos grandes, y debe ser, tenía varios kilómetros de inundada. ¿Ya? Entonces, eh, no es tan grande este embalse es pequeñito. ¿Ya? Un embalse de 4 hectáreas es chiquitito. ¿Ya? Claro, ustedes no tienen la visión, dicen 4 hectáreas es mucho. Ya, pero Sausalito debe tener probablemente más que eso. El embalse Los Aromos también.
O sea, ni hablar del yeso. Entonces, claro, uno los mira y para uno que no está acostumbrado a mirar los valores como grandes, pero en realidad es un envase pequeño, ¿ya? Y tiene una altura no tan grande. Ahora, ¿podríamos cambiar eso? Claro, pero va a depender de las condiciones del terreno. ¿Ya? Ahí hay que, estamos limitados por la topografía, ¿ya? Y las características del suelo. Porque si el suelo no permite contener agua, olvídense de estar impermeabilizando. O sea, no llegar a tirar hormigón como el loco para impermeabilizar o poner geomembranas geotextiles. Eso no se hace en los grandes embalses. Los grandes embalses simplemente se tapa el curso del río y que se junte el agua solo. ¿Ya? No sé si le contesto a Benjamín. Sí, profe, gracias. Ya. Una anécdota que es real. No me acuerdo en qué país fue. Creo que no fue en Chile. Construyeron un embalse enorme, enorme. Nunca pudieron llenarlo porque no se dieron cuenta que dentro de la zona de inundación había un suelo, creo que era kárstico o calcáreo. Llegó el agua, empezó a juntarse agua, eh, se, se disolvió el suelo, desapareció prácticamente, y se fue el agua por ahí. Entonces quedó una gran pared bonita, pero nunca juntó agua porque se hizo una tubería subterránea, digamos, que sacó el agua por otro lado. ¿Ya? Por eso los estudios son caros, o sea, hacer un embalse es caro. Hay que hacer muchos estudios previos, o sea, aparte de la topografía, o sea, ahí no hay mecánica de suelo, hay estudios de geología, para partir hablando, ¿ya? Entonces, es bien complicado. Si no, pregúntenle al MOP por el embalse Puntilla del Viento, que partió como en el año 1920 o 1930, por ahí empezó su primer proyecto. Así que para que vean que no es fácil, es muy complicado, ¿ya? En la región, de hecho, no hay grandes embalses, hace mucho rato. Y uno de los problemas que tenemos es porque no hay grandes embalses. El último, hay uno de Chacarilla, el último que se hizo, si no me equivoco, y eso es lo que hay. En la quinta región se no está. Pero hay que estar empezando a armar otro, uno de cabecera en, en la Concagua, a ver si funciona, pero todavía está en el estudio. No sé si hay alguna pregunta más sobre la materia de hoy, que era determinar el volumen de un embalse de área fija. ¿Sí? ¿No? No vamos a usar esta materia en el trabajo, pero hay que entender esto para poder hacer el trabajo. Si no lo entienden esto, no van a llegar al trabajo. Hay que entenderlo. ¿Sí? ¿Más dudas? No. Bueno, como les dije, voy a ver cómo termino de resolver el tema que hay para poder preparar el trabajo número 4. Apenas pueda subo los equipos y para que estén en condiciones de solicitar las instrucciones. Si hay que mover la fecha de entrega, la movemos. O sea, tampoco se buscan por eso. Es que tenemos que entregarlo tal día. Ya, lo corremos. Ajustamos las fechas. Hay que hacerlo. Si saltó un problema que no estaba en los libros de nadie. Entonces hay que ajustarnos en eso. ¿Vale? Lo otro, bueno, mantener todavía el tema de seguridad por el COVID, ¿cierto? Que sigue dando vueltas. No sé si han visto las noticias, pero en Europa que ya estaban bastante tranquilitos, estaban tomando sus cafecitos, andaban en los bares, todo súper bien. Ahora están volviendo con una inusitada fuerza todo lo que es el virus y están empezando incluso zonas a poner cuarentenas extremadamente estrictas, ya, muy estrictas. Entonces, la idea es cuidarse, ¿ya? Vamos a estar en un periodo que ya vemos, hay solcito, dan ganas de ir a la playa, hacer un paseo por ahí, estar tranquilito, ojalá, ir a un bar, ¿no es cierto? Estar con unos amigos, todo el tema. Evitar eso, ¿cierto? En la medida de lo posible, y si vamos a estar en esas condiciones, tomar todas las precauciones, nunca olvidar la mascarilla, el lavado de manos se mantiene, la distancia, por supuesto, la distancia física hay que mantenerla, sobre todo con gente que no hemos visto hace mucho tiempo o no sabemos de dónde vienen, puede estar enfermo, porque la cosa va para largo. O sea, ya, si Europa volvió a caer, nada nos está diciendo que nosotros no caigamos de nuevo. Y estamos recién intentando controlar la primera ola. En esa condición estamos. Entonces, por favor, cuídense,
también cuiden a sus familias y a sus amigos. O sea, si ustedes se cuidan, cuiden al resto. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que entender de que la solidaridad ahora viene al revés. No estar con el otro, sino es mantener una cierta distancia con los otros y cuidarlo, ¿vale? Así que nos vemos el viernes y ahí vemos qué pasa, ¿vale? Hasta luego. Chau. Chao, Hasta profe. luego. Chao, chao. Chao, luego. profe. Chao, profe. Chao, chao, hasta luego.